Bienvenidos a este fascinante recorrido por el corazón de Rusia. Desde la Catedral de San Basilio hasta su variado clima, Rusia es un país de inmensa diversidad, belleza y riqueza cultural. Con una historia rica, una arquitectura increíble y una mezcla única de influencias orientales y occidentales, Rusia ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo. Únase a nosotros en esta increíble aventura mientras exploramos los aspectos más bellos e intrigantes de Rusia y descubra por sí mismo qué hace que este país sea tan especial. Ya sea que sea un viajero experimentado o simplemente curioso acerca de este increíble país, este es un viaje que no querrá perderse. A continuación, hablemos de la historia de Rusia. Rusia tiene una larga y rica historia, que se remonta a la Rus de Kiev en el siglo IX. A lo largo de los siglos, ha sido gobernada por diversas dinastías poderosas, incluyendo los mongoles, los Romanov y los soviéticos. Durante el reinado de los Romanov, Rusia se convirtió en uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo, abarcando desde Europa Oriental hasta Alaska. En 1917, la revolución bolchevique derrocó la monarquía y estableció la Unión Soviética, que luego se convertiría en una gran potencia mundial y desempeñaría un papel central en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia pasó a ser una república presidencial y desde entonces ha estado trabajando para establecer su lugar en el mundo como una importante potencia económica y política. Próximamente hablaremos de diferentes características de este interesante país. Número 1. El clima de Rusia es diverso. Rusia es el país más grande del mundo y, como resultado, experimenta una amplia gama de climas. Las regiones del norte tienen un clima subártico, con inviernos largos y fríos y veranos cortos y frescos. En cambio, las regiones del sur tienen un clima subtropical, con veranos cálidos e inviernos suaves. A pesar de los diferentes climas, una cosa que es constante en todo el país es la crudeza de los meses de invierno. Rusia es el hogar de Yakutia, una de las ciudades más frías del mundo. Allí, las temperaturas descienden por debajo de -40 grados Fahrenheit. Esto puede hacer que la vida cotidiana sea desafiante, pero los rusos están bien adaptados a las condiciones climáticas extremas y tienen una fuerte tradición cultural de abrazar la temporada de invierno. Número 2. Rusia tiene una cultura rica. La cultura rusa es rica y diversa, con una larga historia de logros artísticos, literarios y musicales. Desde las obras icónicas de compositores como Tchaikovsky y Rachmaninoff, hasta las historias eternas de escritores como Tolstói y Dostoyevsky, Rusia ha tenido un impacto significativo en el paisaje cultural mundial. Las tradiciones populares, como las muñecas de anidamiento y los trajes tradicionales, aún se practican y celebran ampliamente hoy en día y brindan una ventana a la rica historia y patrimonio de Rusia. A pesar de los desafíos planteados por el clima político y económico del país, las artes continúan floreciendo en Rusia, con numerosos teatros, museos y galerías que muestran el rico patrimonio cultural del país. Número 3. Rusia es el hogar de la Catedral de San Basilio. La Catedral de San Basilio está situada en el corazón de la Plaza Roja de Moscú, es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocidos de Rusia. Sus cúpulas de cebolla de colores y sus intrincados patrones la convierten en una obra maestra de la arquitectura rusa y un verdadero testimonio del patrimonio cultural del país. Completada a mediados del siglo XVI, la catedral fue construida para conmemorar la victoria de Rusia sobre los tártaros mongoles y desde entonces se ha convertido en un símbolo perdurable de Moscú y de todo el país. Visitar la Catedral de San Basilio es imprescindible para cualquier viajero a Moscú, ya que ofrece una fascinante visión de la rica historia y cultura de Rusia. Número 4. Rusia es una de las mayores economías del mundo. Su economía tiene un fuerte enfoque en la producción de energía, en particular petróleo y gas natural. El país también es un importante productor de minerales, incluidos diamantes y oro, y tiene un sector industrial bien desarrollado. A pesar de su tamaño y recursos, hay desigualdades significativas en la riqueza entre diferentes regiones y clases sociales. A pesar de estos desafíos, Rusia sigue siendo un jugador importante en el escenario global y su economía continúa evolucionando y creciendo. Número 5.
La educación es muy valorada en Rusia. La educación es altamente valorada en Rusia, y el país tiene una fuerte tradición de excelencia académica. El sistema educativo es gratuito y accesible para todos, y se enfoca fuertemente en ciencias, matemáticas y tecnología. Sin embargo, hay una noticiable diferencia en la calidad de la educación entre las áreas rurales y urbanas, con recursos y oportunidades más limitadas en las áreas rurales. A pesar de estos desafíos, el sistema educativo ruso sigue produciendo individuos altamente capacitados y bien educados que hacen contribuciones importantes al desarrollo económico y social del país. Número 6. La cocina rusa es sustanciosa y sabrosa. La cocina rusa es diversa y abundante, con una variedad de platos que reflejan el vasto y diverso paisaje del país. Los ingredientes populares incluyen papas, carne, especialmente carne de res y cerdo, pescado, champiñones y bayas. Algunos platos clásicos incluyen borscht, una sopa hecha de remolacha y vegetales, pelmeni, empanadas rellenas de carne o champiñones, y blini, panqueques finos servidos con coberturas dulces o saladas. La cocina rusa también presenta una amplia variedad de verduras encurtidas, incluyendo pepinos, tomates y col, así como pescado ahumado y salado. En general, la comida rusa es abundante y reconfortante, perfecta para calentarse en días fríos. El consumo de alcohol, especialmente del vodka, también es una parte integral de la vida social en Rusia, con el brindis y la bebida siendo una parte común de las celebraciones y reuniones. Número 7. El sistema de atención médica de Rusia es considerado como uno de los mejores del mundo. Aunque el sistema de atención médica de Rusia ha tenido sus desafíos, todavía se considera uno de los mejores del mundo. Hay varias razones para esto. En primer lugar, Rusia tiene una larga tradición de educación médica de alta calidad, con muchas universidades que ofrecen excelentes programas médicos. En segundo lugar, el país tiene una fuerte cultura de investigación, lo que ha llevado a muchos descubrimientos e innovaciones médicas importantes. En tercer lugar, el gobierno ha realizado inversiones significativas en infraestructura y tecnología de atención médica en los últimos años, lo que ha ayudado a mejorar la calidad de la atención. Por último, el país cuenta con una gran cantidad de profesionales médicos altamente capacitados que están dedicados a brindar la mejor atención posible a sus pacientes. Todos estos factores se combinan para hacer que la atención médica rusa sea una de las mejores del mundo. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso igualitario a atención de calidad. Número 8. Rusia es una república federal semipresidencial. El clima político en Rusia puede ser complejo y, a veces, controvertido. El país es una república federal semipresidencial, lo que significa que tiene un presidente y un parlamento que son elegidos por el pueblo. En los últimos años, ha habido preocupaciones sobre las libertades políticas y civiles en el país, con algunos críticos alegando que el gobierno ha restringido la libertad de expresión y los derechos de los grupos de oposición. Al mismo tiempo, el gobierno también ha implementado políticas destinadas a fortalecer la economía del país, mejorar la infraestructura y aumentar los programas de bienestar social. Número 9. La mayoría de los rusos son cristianos ortodoxos. La religión en Rusia tiene una historia larga y compleja. Antes de la Revolución Rusa en 1917, la Iglesia Ortodoxa rusa era la religión dominante en el país y mantenía una estrecha relación con el Estado. Sin embargo, durante la era soviética, el gobierno suprimió activamente la religión y la Iglesia Ortodoxa rusa fue fuertemente perseguida. No fue hasta la caída de la Unión Soviética en 1991 que se restauró la libertad religiosa y desde entonces, la Iglesia Ortodoxa ha experimentado un resurgimiento en popularidad. Hoy en día, la mayoría de los rusos religiosos se identifican como cristianos ortodoxos, con el Islam siendo la segunda religión más grande del país. Otros grupos religiosos minoritarios en Rusia incluyen budistas, judíos y seguidores de varios movimientos paganos y de la nueva era. Número 10. Los deportes juegan un papel importante en la sociedad rusa. Los deportes han desempeñado un papel significativo en la cultura rusa durante muchos años. Desde la era soviética,
cuando el gobierno invirtió fuertemente en deportes para demostrar la capacidad nacional y construir el orgullo nacional, hasta el día de hoy, donde los deportes son una parte integral de la vida diaria de muchos rusos. El hockey sobre hielo, el fútbol, el baloncesto y el tenis se encuentran entre los deportes más populares en Rusia, y muchos jóvenes aspiran a convertirse en atletas profesionales. Además, los rusos han destacado en varios deportes, como el patinaje artístico, la gimnasia y la lucha, entre otros. El éxito de los atletas rusos en competiciones internacionales, como los Juegos Olímpicos, ha ayudado a afianzar la importancia de los deportes en la cultura rusa. Además, los deportes se ven como un medio para promover un estilo de vida saludable, construir la comunidad y el espíritu nacional, y unir a las personas. En general, los deportes están profundamente arraigados en el tejido cultural ruso y continúan desempeñando un papel esencial en la formación de la identidad del país. Bueno amigos, esta ha sido la conclusión de este video. Gracias por visitar. No se olvide de suscribirse, dar un like y compartir. Nos vemos en el próximo video.